Acabo de mudarme a una casa nueva con mi familia y he notado cosas raras que pasan. Hay una puerta en el cuarto de servicio que da al garaje. Esa puerta no es fácil de abrir y tiene un mecanismo que la cierra automáticamente. Por alguna razón, hoy temprano, mientras lavaba los platos, escuché que se abrió y crujió. Fui a ver y la estaban empujando para abrirla. Parecía que era el viento. Pero realmente no había forma de que el viento empujara la puerta, ya que la puerta se abre hacia el cuarto de servicio. Podría decir que esto es lo menos raro, ya que en otras ocasiones escucho el ligero arrastre de las alfombras por el pasillo, más de lo que me gustaría. Estoy solo en casa la mayor parte del tiempo, así que podría inventar cualquier excusa. Por alguna extraña razón, al estar en una habitación y simplemente estar ahí, empiezo a sentirme mal. Por ejemplo, cuando entré al baño superior, sentí estos malestares. En otra ocasión, entré al baño y escuché algo empujando contra la puerta. Al principio pensé que era mi perro, estaba cerca del suelo y sonaba un poco como si ella estuviera empujando su cabeza contra la puerta. La abrí y no había nada. Podría estar un poco inquieto por mudarme de casa, aunque sea por primera vez en mi vida, es una experiencia extraña. Todavía me da un poco de miedo. Debo añadir que esta casa es muy vieja. Hace unos años, mi esposo y yo rentamos un departamento en un edificio relativamente nuevo. Tenía como 7 años, así que no había mucha historia. Cuando fuimos a verlo por primera vez, notamos las palabras "Última oportunidad" talladas en la puerta principal, justo debajo del mirador. Le preguntamos al agente inmobiliario al respecto, y le restó importancia, diciendo que era una broma inofensiva. El departamento en sí era muy bonito, la renta era razonable, y la puerta la cambiaron antes de que nos mudáramos, así que no le dimos mucha importancia. Vivimos ahí como 2 años y medio. No recuerdo la línea de tiempo exacta, pero una noche, una foto en nuestra oficina se cayó de la pared en medio de la noche. Eran las 3 de la mañana. Definitivamente nos asustó a los dos. Mi esposo lo atribuyó a que no la había colgado bien. Pero luego, unos días después, otra foto se cayó de la pared, también a las 3 de la mañana. Realmente no soy supersticiosa, pero estos 2 incidentes me dieron mucha cosa. También empecé a escuchar mi nombre. Todavía recuerdo la primera vez que pasó. Estaba leyendo en la cama con el libro frente a mi cara para no ver la habitación, cuando claramente escuché a alguien decir mi nombre. Bajé el libro, esperando ver a mi esposo, pero lo escuchaba jugando videojuegos en la otra habitación. Me quedé helada de miedo. Terminé llamándolo por teléfono, y vino a la habitación y juró que no había sido él. La siguiente vez que lo escuché, estaba completamente sola en el departamento. Estábamos solo mi gato y yo. Estaba leyendo en el sofá y escuché claramente mi nombre. También empecé a experimentar parálisis del sueño, algo con lo que nunca había lidiado antes. Despertaba sin poder moverme ni hablar, con una figura oscura y aterradora parada al pie de la cama, enorme, amenazante y completamente silenciosa. En algún momento durante todo esto, fui a una noche de chicas en el edificio y terminé charlando con algunas de las otras mujeres. Fue entonces cuando descubrí que nuestra unidad tenía una historia oscura. Alguien había estado traficando armas y drogas desde ahí, y una persona había muerto allí. Todas actuaron como si no fuera gran cosa y me aseguraron que lo habían limpiado. Por supuesto, lo googleé. Encontré varios artículos sobre un gran operativo en el vecindario que involucraba armas, drogas y una muerte. Los artículos no mencionaban la dirección de nuestro edificio, pero las fotos mostraban claramente nuestra calle. En un momento dado, la compañía de administración de propiedades envió a alguien a hacer una inspección de rutina. Resultó ser el mismo hombre que nos había mostrado el departamento por primera vez. Le pregunté directamente si alguien había muerto en nuestro departamento. Dijo que el dueño no les había revelado nada de eso, y que si lo hubieran sabido, habrían estado legalmente obligados a contárnoslo. Cuando preguntó por qué preguntaba, le conté lo que las mujeres habían dicho, y sobre todo lo que había experimentado. Era un hombre japonés muy tranquilo, alguien que siempre sentí que era amable y sincero. Su expresión se puso seria, y dijo que creía que algunas personas son más sensibles a la energía espiritual.
Sintió que había algo en mí que había hecho que esta entidad en particular intentara comunicarse. No creía que fuera malicioso, aparte de la parálisis del sueño, pero reconoció lo inquietante que sonaba todo. Eventualmente, nos fuimos, no solo del departamento, sino de la ciudad por completo. Todavía tenemos las mismas fotos colgadas en nuestra nueva casa. Ninguna se ha caído de las paredes. Nunca he vuelto a experimentar parálisis del sueño, y no he vuelto a escuchar que me llamen por mi nombre. Cuando era chico, como de 2 años, solía dormir en la habitación de mis padres. Me habían puesto mi cama en una esquina de la pieza, un pequeño santuario solo para mí. Por mucho tiempo, dormí ahí sin problemas. Pero después las noches se volvieron inquietas. Me despertaba llorando y desesperado, noche tras noche, hasta que mi madre no aguantó más el misterio. Una noche, decidió cambiar de lugar conmigo. Se acostó en mi cama mientras yo dormía en la cama grande de matrimonio al lado de mi papá. Esa noche, dormí como un tronco por primera vez en semanas. Mi madre, sin embargo, se despertó en medio de la noche. Sintió una mano acariciándole suavemente la mejilla. Cuando abrió los ojos, vio una figura flotando sobre ella, una forma como humana en la oscuridad. La miraba fijamente, fantasmal y silenciosa, su tacto extrañamente tierno. No se sintió amenazada, solo observada. La noche siguiente, me volvió a poner en mi cama. Pero mi sueño seguía atormentado. Me despertaba temblando con esa misma sensación, que no estaba solo. Una noche, abrí los ojos y lo vi, el hombre sin piernas. Flotaba en el aire, justo debajo del techo, directamente frente a mí, cerca del ropero con espejo. Sus ojos brillantes nunca se apartaron de los míos. No se movía, no hablaba, solo me miraba todas las noches. A veces, lo veía acostado encima del ropero, mirándome con esos ojos que brillaban levemente. Mi miedo crecía hasta que empecé a contarles a mis papás sobre el hombre sin piernas, y como ya no quería dormir más en esa cama. La reacción de mi madre fue extrañamente tranquila. Me dijo que no era peligroso, que estaba ahí para protegerme. En ese momento, no entendía lo que quería decir. Fue solo cuando fui mucho más grande que me contó la verdad. Su hermano había muerto muchos años antes de que yo naciera, atropellado y muerto por un tren. Aún así, no me volvió a poner en mi propia cama. En cambio, se deshicieron de ella y la reemplazaron con una cama familiar grande donde dormía con mis papás a partir de entonces. Mis hermanos, que a menudo también se asustaban por la noche, a veces se unían a nosotros allí y se convirtió en un espacio donde todos podíamos sentirnos seguros. Mis hermanos también lo conocían. Por lo general, dormían en la pieza de enfrente y me contaron que a veces, en medio de la noche, veían al hombre sin piernas asomándose por mi pieza, flotando justo al lado de la puerta y observándolos desde la esquina. Cuando cumplí 4 años, me mudé de la pieza de mis papás a la mía, y el hombre desapareció. Nunca más lo volví a ver. Pero la casa seguía inquieta, las puertas se abrían solas, los objetos se movían o desaparecían, y los pasos resonaban en la oscuridad. A medida que crecía, trataba de convencerme de que el hombre no había sido más que un producto de la imaginación de un niño asustado. Pasaron los años, y cuando ya era más grande, me mudé a la antigua pieza de mis padres. Al principio, estaba aterrorizado, con miedo de que si me acostaba en esa pieza de nuevo, lo vería, tal como lo había visto cuando era chico. Pero me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Luego llegó el día en que mi sobrina, de solo 2 años, necesitaba un lugar tranquilo para dormir la siesta. Normalmente dormía en la pieza de mi madre, pero el vecino estaba cortando el césped afuera de esa ventana, así que mi madre la acostó en mi pieza en su lugar. Mientras mi sobrina estaba en mi cama, comenzó a saludar al ropero, riendo y sonriendo y preguntó, ¿quién es el hombre que está allá arriba? Señaló directamente a la parte superior del ropero. Mi mamá simplemente le dijo que era un visitante y se quedó con ella hasta que se durmió. Cuando me contó esto más tarde, me dio escalofríos. Desde entonces, no he podido mantener nada encima de ese ropero. Por un tiempo, traté de llenar el espacio con cajas, raquetas de bádminton viejas, bolsas,
cosas sueltas, solo para convencerme de que no había espacio para que nada flotara allí. Pero no importó. Esos objetos salían volando, arrojándose hacia mí con una fuerza inexplicable, como si alguien los estuviera barriendo con enojo. No importa cuán cuidadosamente apilara las cajas, cuán bien metiera todo, todavía se caían. Al final, me di por vencido y despejé por completo la parte superior del ropero. Era mejor dejarlo vacío que ser golpeado constantemente por cosas que parecían tener voluntad propia. Incluso ahora, después de todos estos años, no lo he vuelto a ver desde esa última noche cuando tenía 4 años. Pero el recuerdo de esa figura oscura, esos ojos brillantes en las sombras, la sensación de ser observado, todavía perdura en los rincones de mi mente, un eco fantasmal de un hombre que nunca se fue realmente. Años después, le pregunté a mi madre cómo pudo volver a meterme en esa cama después de lo que había visto y sentido. Me dijo que cuando se despertó esa noche y encontró la figura flotando sobre ella, no había tenido miedo. En la oscuridad, no había visto la cara de su hermano, pero sintió su presencia de una manera que solo ella podía reconocer, como una despedida final. A su hermano le encantaban los niños y, a menudo, le decía que no entendía cómo alguien podía traerlos a un mundo tan cruel, diciendo que lo volvería loco si no pudiera protegerlos. Mi mamá creía, con todo su corazón, que era su espíritu el que nos cuidaba. Por eso me dejó dormir en esa cama de nuevo, confiando en que el hombre sin piernas no significaba ningún daño. A día de hoy, no sé quién es realmente el hombre sin piernas. Tal vez sea solo mi tío, cuidándome. O tal vez sea algo completamente diferente, algo más siniestro que ha estado en la casa de mi familia todo este tiempo. Lo único que sé es que no lo he visto desde que tenía 4 años, pero nunca he podido sacudirme la sensación de que todavía está ahí, solo fuera de la vista. Anoche estaba solo en casa, como a las 10 de la noche, y hablando con mi madre por teléfono. Empezamos a hablar de mi abuela, que falleció hace poco más de 2 años, falleció el 19 de mayo de 2023. También estábamos hablando de la madre de una amiga suya que acababa de fallecer. Mientras estábamos hablando de esto, mi ventilador se enciende de la nada y me estaba soplando directamente. Lo apagué y bajé las escaleras. Al final, hice que mi madre viniera porque estaba un poco asustado, y me dijo que ha estado recibiendo llamadas de mi abuela. Me mostró su registro de llamadas con mi abuela llamándola justo un día después del aniversario de su muerte. Dijo que ha pasado 4 veces en total. El teléfono de mi abuela está desconectado, mi madre todavía tiene su teléfono. Sé que es muy probable que alguien haya sido asignado al número de mi abuela, pero estábamos tratando de averiguar cómo sabrían el número de mi madre. En fin, estuve un poco asustado toda la noche llorando a gritos. Definitivamente me considero escéptico, pero estas cosas me dan miedo. En octubre de 2023, mi madre se quitó la vida. No fue en la casa de mis padres, sino en un hospital psiquiátrico, 3 días después de tomar un montón de clonazepam. Uno de los días que estuvo en el hospital, todavía viva, mi padre la escuchó claro como si nada, diciéndole algo mientras él estaba en el comedor. Retrocedió para atrás y pensó que iba a tener que llamar a la policía porque se había escapado del hospital, estaba en internación involuntaria. Pero no estaba ahí. También lo despertaban muchas noches, como por 6 meses, porque la escuchaba llamándolo. Esto se podría explicar como solo sueños por el duelo, pero él decía que se sentía muy real. Yo vivía fuera del estado en ese momento, así que volé a casa de inmediato por una semana. Antes de que se muriera, llamaba a mis padres un par de veces a la semana para ver cómo estaban. Siempre llamaba al teléfono de mi padre cuando sabía que acababan de terminar de desayunar, yo estaba 3 horas atrás de ellos. Los dos decían hola con una voz tonta, mi padre seguido de mi madre. Después de que se fue, llamaba a mi padre casi todos los días para ver cómo estaba. En algunas ocasiones, escuché su hola después del de él, bien clarito. No pasaba siempre, pero tal vez 2 o 3 veces. Esa Navidad, un par de meses después, volé a casa otra vez. Para que entiendan,
A ella le encantaba imitar los sonidos que hacen los gatos justo después de hacerlos. Uno de ellos, que se llama Olive, lloró en la puerta queriendo salir una de las tardes que estuve ahí. Le dije, ¿qué quieres?, solo para molestarla mientras me acercaba para dejarla salir. Lloró otra vez bien fuerte y escuché la imitación de mi madre de ella, clarito como el día, desde atrás de mí. Sonaba igualito al timbre y al volumen que siempre tenía cuando hacía eso. Después de eso, nunca más la escuché. Mi gata, Chloe, y yo nos mudamos de vuelta a casa con mi padre en marzo de 2024. Mi padre dijo que dejó de tener los sueños raros de ella llamándolo el verano pasado, justo después de que tuvo un montón de problemas con la fibrilación auricular y estuvo entrando y saliendo del hospital. A veces, creo que mi gata la ve. Solía asomarse por la esquina del pasillo hacia su cuarto si había un gato en la cama. Ella era bien bajita y su cabeza llegaba justo a la parte de arriba del interruptor de la luz en el pasillo. Ahora yo duermo en su cuarto. A veces, cuando Chloe está sentada en los pies de la cama por la noche, de repente se queda mirando fijamente esa zona de la habitación. Pone la misma carita tierna que me pone a mí cuando la estoy admirando y le hago ruiditos de besos. Mira justo hacia ese interruptor de la luz cuando pasa esto. No lo hace tanto como antes, pero estuvo pasando con frecuencia por un tiempo. Mi madre y yo no siempre tuvimos la mejor relación, pero sí la extraño mucho. Espero que de verdad nos esté visitando de vez en cuando. La primera experiencia paranormal que tuve en esta casa fue hace años. Me acababa de despertar y fui al baño, pasando por un pasillo donde tenemos un frutero con ajos en uno de los cajones. Cuando pasé por ahí, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Cuando me di la vuelta, vi que uno de los dientes de ajo entero se había lanzado contra la pared, no sé cómo. Intenté buscar una explicación lógica, pero no la había. La casa estaba cerrada, no había corriente de aire y el frutero estaba pegado a la pared. No había forma de que el ajo se hubiera lanzado solo así. Después de eso, pasaron más cosas raras. Cada vez que alguien nos visita, o se enferma o algo peor. Cuando mi abuela falleció, vi a un hombre sentado en la cocina, vestido como alguien de finales de 1800, con un sombrero de copa. Después, me enteré de que era el abuelo de mi abuela. Una semana antes de que muriera, mi abuela dijo que escuchó a alguien llamándola por su nombre y tocando la puerta, pero cuando la abrió, no había nadie. Más recientemente, mi mamá vio a una mujer en nuestra cámara de seguridad, vestida con el mismo estilo antiguo que el hombre que yo había visto, toda de blanco, con el pelo recogido en un moño, mirando directamente a la cámara. Ahora, estando solo en casa, he escuchado a alguien tratando de forzar la puerta de la lavandería y la puerta principal. El domingo pasado, como a las 5 de la mañana, mi mamá escuchó rasguños en nuestra puerta mientras hacía café. Hasta nuestro gato reaccionó, olfateó la puerta, se le puso la piel de gallina y salió corriendo escaleras arriba. Yo también escuché ese mismo sonido de rasguños en mi habitación mientras estaba abajo. Una de las casas donde crecí de niño era la de mi abuela, en un pueblito del medio oeste. Toda la casa siempre tuvo un ambiente pesado, casi opresivo. Mi madre, mi hermana, mi abuela y yo vivimos en esta casita de campo después de que mis padres se divorciaron por unos años, antes de mudarnos a un pueblo más suburbano. Durante ese tiempo, y años después, todos nos encontramos con diferentes cosas en esa casa. Yo tenía como 5 o 6 años cuando mi madre me compró una litera y estaba súper emocionado. La primera noche después de poner la litera, me desperté en mi cuarto casi a oscuras y vi una silueta oscura con lo que parecía un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que se deslizaba desde la dirección de la puerta de mi cuarto y se acercaba al borde de mi cama. Me dio tanto miedo que lo único que pude hacer fue cubrirme con las sábanas y esperar a que se fuera. Eventualmente, después de no sé cuánto tiempo, desapareció. Una noche, mi madre y su nuevo novio estaban solos en la casa y estaban viendo la tele en el sofá de la sala. Detrás de los sofás había una ventana grande que daba al jardín delantero y a la calle. Al otro lado de la sala, estaba la tele.
A la izquierda estaban las escaleras para los cuartos de arriba y una línea de visión a través del comedor y otra puerta a la cocina. A la derecha había una puerta a un pequeño cuarto de invitados con cuentas colgando de la entrada. Mi madre y su novio vieron lo que describieron como una esfera tenue flotando desde las escaleras, sobre la tele y a través de las cuentas. Las cuentas se movieron un poco cuando pasó a través de ellas. En ese momento eran muy escépticos sobre los espíritus, fantasmas, entidades, etc. Así que intentaron recrearlo conduciendo el coche por la calle varias veces y nada parecía coincidir. El novio de mi madre me compró una PS1 y yo empezaba a despertarme a las 6 de la mañana para jugar un poco antes de que todos los demás se despertaran. En la misma sala, he visto una figura negra pasar por la puerta de la cocina mencionada hacia la puerta del sótano, que estaba en la cocina. En diferentes ocasiones, mi mamá ha visto una figura asomarse por esa esquina, como si estuviera espiando para ver qué estaba haciendo. Hubo una vez que un murciélago entró en la casa de alguna manera y desapareció sin dejar rastro. No había puertas abiertas antes de verlo adentro, y no había forma de que escapara. Hemos hecho pequeñas reuniones en el jardín más de una vez y mi tío dice que ha visto una figura de una mujer completamente blanca parada detrás de las cortinas delgadas de la ventana de mi cuarto en el segundo piso, solo para entrar a la casa y encontrarla completamente vacía. Mi abuela ha visto esta misma figura, pero jura que debe haber estado alucinando, ya que no cree en absoluto en este tipo de cosas. Mi hermana no ha visto nada, pero ha escuchado a alguien sacudir la manija de la puerta de su cuarto y también ha escuchado botas pesadas caminando por el pasillo entre nuestros cuartos y bajando las escaleras. Lo más raro de este lugar es el sótano al final de la cocina. Es uno de esos espacios a los que tienes que agacharte para bajar un par de escaleras y aún así agacharte para caber. Está casi completamente lleno de arena, por lo que es imposible entrar. Hasta el día de hoy, mi abuela todavía vive allí y dice que escucha pasos, pero dice que es solo la casa que se asienta. La he visto a sus gatos mirando a las esquinas y en una ocasión, rastreando algo invisible que se movía por el comedor. El ambiente en ese lugar nunca ha cambiado de sentirse extraño. Me alegro de estar fuera de ese lugar, ya que todavía me da escalofríos hablar de ello. Mi hermana murió el año pasado en una caída por las escaleras. Yo estaba en quimio en ese momento y no pude ir al funeral. Cuando me recuperé, su pareja vino a visitarme. Tenía sentimientos encontrados porque no siempre me he llevado bien con la pareja, pero querían que tuviera algunas de las cenizas de mi hermana ya que me perdí el funeral por estar hospitalizada. La primera noche que la pareja estuvo allí, estábamos comiendo cuando escuchamos que mi impresora comenzó a imprimir aleatoriamente en el estudio. Fui a mirar y había impreso principalmente letras y números aleatorios. Sin embargo, había una frase clara que decía «Mantén viva la conexión». Nunca he sabido que mi computadora imprima espontáneamente antes y no sé si este es un mensaje estándar. Me pregunté si mi hermana estaba tratando de decirme que mantuviera una conexión con su pareja.